Terminar media hora de papel para dar 10 minutos para cualquier inquietud, cualquier pregunta que haya, poderla responder, para retroalimentar el reporte del taller que está pendiente, y posteriormente estaremos entregando los certificados de asistencia a todos los hermanos que han venido a este campamento. ¿Ya comenzamos? Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca de el trabajo misional de Pablo, de las misiones transculturales y el trabajo misional de Pablo. Estamos en la página 95 del manual. Página 95, vamos a hablar de los viajes o el trabajo misional de Pablo. Esto basado lógicamente en la experiencia de muchos ministros, en las experiencias personales propias, mías, y sobre todas las cosas en la Escritura, en la palabra del Señor. Vamos a mirar algunos aspectos claves, fundamentales, para iniciar un trabajo misionero, un trabajo misional. O sea, que tienen llamado a nivel local, personas que están desplazándose a otros municipios, a otras veredas, a caseríos, y están dando los primeros pasos en un trabajo de misiones. No una misión transcultural como tal, pero es una misión. El que va a otro barrio, el que va a otro municipio, a otro departamento, no es una misión transcultural como tal, pero sí es una misión. Entonces, lógicamente uno comienza en lo cercano, y a medida de que somos capacitados por Dios, perfeccionados por Dios, Él nos va ensanchando el área de cobertura, de capacidad. Es imposible recibir un país si no he podido o no tengo la capacidad de administrar la cuadra de mi barrio. Es imposible recibir un continente o una nación entera si no soy capaz siquiera del municipio en el que estoy. Entonces el trabajo misional es un trabajo que requiere, no nace de la noche a la mañana. Es un trabajo que requiere formación de parte de Dios, y donde Dios tiene que capacitarte, formarme, enviarme y volverme a traer, y en medio de esos ires y venires vamos a fracasar, vamos a equivocarnos, vamos a vencer, vamos a recibir un fruto maravilloso o de pronto no, pero sea cual sea el resultado, siempre habrá un fruto en tu corazón de que lo hiciste y que Dios algo te enseñó. Y a medida que estas instrucciones, estas enseñanzas se consolidan en tu corazón, en mi corazón, en nuestra alma, comienzan a producir un fruto que se hace evidente con el transcurrir del tiempo. Alguien dijo que la experiencia no se improvisa, y para hacer un trabajo misional se necesita no solo el conocimiento bíblico, teológico, no solo se necesitan las ganas, sino que se necesita la experiencia. ¿Estamos acá? Reitero, necesito el llamado, número 1. Necesito, en segundo lugar, la vocación. Porque de nada sirve que me llamen si no quiero ir. Entonces Dios me llama, ahora necesito la vocación de mi deseo de estar allí, de entregar mi vida por la causa. Número 3, necesito ser capacitado en la palabra y en el Espíritu. Número 4, necesito ir, experimentar y volver, para volver a ser enviado. Estos son los componentes fundamentales que se requieren para un viaje misional. No es lo mismo predicar a Cristo, evangelizar en la cuadra, que ir a otro lugar en donde las condiciones son completamente diferentes. Y vamos a mirar en el caso del apóstol Pablo el trabajo que hizo de manera particular en la iglesia en Corinto. Vamos a mirar el trabajo de este varón de Dios en la iglesia de Corinto. Como veíamos ahorita, el apóstol Pablo, siendo un erudito judío y en todas las letras judías y en la ley, Dios decidió sencillamente quitarlo de allí y mandarlo a otra parte donde ignoraba todo, donde no conocía nada en comparación con lo que era un maestro en su pueblo, en su nación.
Ahora Pablo se tiene que enfrentar a diversidades de culturas, múltiples costumbres, unas muy distintas de las otras, y tuvo que aprender de cada una de ellas, tuvo que amoldarse a cada una de ellas. Recuerda lo que hablábamos en la cosmovisión, tuvo que hacerse parte de cada lugar en el que estuvo para poder ganar alguno, así fue. Y entonces cuando estuvo en Grecia fue el sabio, ¿sí? Cuando estuvo en Macedonia todo cambió. Cuando salió de Grecia y se fue a otras ciudades de Asia, cambió. Cuando estuvo en Roma ya no era el filósofo, ahora era el doctor. Ahora hablaba de leyes y hablaba de todo la normatividad romana, y él presentaba el evangelio de una forma distinta según el lugar en el que se encontraba, y según el lugar en el que se encontraba entonces hacía uso de las aptitudes, de las capacidades y aún de las credenciales que podía tener como ciudadano romano. En el caso de Corinto, es una iglesia muy especial y muy particular porque tiene un trasfondo cultural muy interesante. Aquí usted puede mirar, usted puede leerlo igual en internet o en los libros de historia, de geografía, que esta iglesia en Corinto, o esta ciudad de Corinto, estaba ubicada en una llanura, debajo de un lugar muy inaccesible, de muy difícil acceso, en una montaña de alrededor de 600 metros de altura, en el Peloponeso. La ubicación geográfica de Corinto le daba una capacidad muy sólida en cuanto a la defensa militar, y le permitía ser prácticamente un área inexpugnable para un ataque militar. Era muy difícil de ser conquistada por un ejército enemigo por su altura y porque Corinto está asentada en roca sólida. ¿Alguien está conmigo? Amén. Corinto está asentada en roca sólida, cimientos muy firmes sobre la roca establecida allí en esa montaña. Adicionalmente, Corinto contaba con algunos puertos muy grandes en donde todo el tránsito marítimo de la época convergía allí. De un puerto o del otro, eran dos, estaban ubicados a 3,5 kilómetros el uno del otro, y allí todo el comercio de Asia Menor y de Europa y África llegaban ahí. En otras palabras, Corinto era una ciudad de mucho dinero. Corinto era un lugar donde había mucha abundancia financiera. Vivió el rey. Está sentada sobre un lugar de cimiento sólido, fuerte, y poseía una riqueza arquitectónica única en su época. Los más grandes arquitectos, más renombrados de ese momento, estaban allí en Corinto porque había mucho dinero para construir y edificar. Así que todo era perfecto. Lo único que hacía falta era el Señor. Una ciudad fortalecida por sus características geográficas, una ciudad enriquecida por sus características marítimas y fluviales, y una ciudad enriquecida por su cultura y sus capacidades religiosas. En Corinto, una ciudad, una poli, tenía una gran cantidad de dioses, muchos dioses, pero la diosa principal que adoraban en Corinto no era Diana. Diana de Éfeso, la cazadora. Pero en Corinto, la diosa que era venerada y que era reverenciada por todos, a quien todos miraban siempre, era Afrodita. ¿Quién es Afrodita? Pues Afrodita es la diosa del amor y de la seducción, del placer. Y esa era la diosa que era venerada, reverenciada en Corinto. Y Dios le dice a Pablo: te necesito allá. Y entonces él le escribe y le dice a la iglesia que está, ¿en dónde? En Corinto. En Corinto. Pablo tiene que amoldar su mensaje, tiene que amoldar su estructura, tiene que amoldar sus costumbres a las costumbres y tradiciones de Corinto. Vive el rey. ¿Cómo iba a hacer eso? Bueno, aparte, Corinto fue edificada en nombre y en honor al emperador. ¿Usted sabía? Fue edificada en base y en honor al nombre del emperador. Ahí usted lo puede leer. Yo le hice un pequeño bosquejo, resumen, que está allí acerca de estas características de la ciudad.
La pregunta es por qué entonces Pablo se dirige a Corinto, la cual ya respondí, y es que Dios lo envía. Inicialmente Pablo recibe un llamado de ayudar a los macedonios. Eso está en Hechos capítulo 16, versículo 9. Pero él se fue a Atenas huyendo de la persecución. Muchos piensan que Pablo no se quedó en Atenas porque no pudo hacer mucho. Algunos piensan que el trabajo de Pablo en Atenas fue infructuoso porque no se pudo establecer una iglesia allí. No hay un registro bíblico en ese momento de que en ese viaje de Pablo, cuando él estuvo en Grecia, en Atenas particularmente, haya habido un fruto grande del evangelio. Pero sí lo hubo pequeñito. Hay que aclarar. Pero no hay un registro de que una iglesia se haya consolidado en cuanto a número. Y muchos piensan que por ese motivo Pablo se va de Atenas. Ahora vamos a hablar al respecto de esto. ¿Cuál fue el fracaso, si se le puede llamar así, en Macedonia? ¿Por qué no hubo resultados numéricos o estadísticos? ¿Se equivocó Pablo al trabajar los principios misionales en Macedonia? Hace unos meses mi esposa me hizo esa pregunta. Me preguntó cómo podíamos medir el éxito de un ministerio. ¿Cómo se puede medir el éxito de un ministerio? Si tú vas a pastorear un lugar y eres el pastor después de 6 meses, ¿cómo mido la estadística para numéricamente determinar si fracasaste o prosperaste? La respuesta está fuera de los libros de ciencia, porque jamás se puede medir el éxito de un ministerio por valores numéricos o estadísticos, aunque es un patrón que hay que tener en cuenta. Yo por lo menos en lo personal tengo en cuenta qué tanto puedo hacer a nivel personal en mi entrega al Señor y en el servicio. Pero el fruto no depende de mí. El fruto depende del Señor. Y entonces es posible que en el viaje misional solamente, como Pablo, 3, 4, 5 personas se convirtieron. Y entonces el erudito más sabio dirá, no, fue un fracaso. 8 años allí, $20,000 invertidos y apenas se convirtieron en 5 años. Eso es un fracaso. Total, financieramente eso no sirvió para nada. Y entonces, lógicamente, el contador va a decir, eso no sirve. Eso no se pudo. No manden más a Pablo. Por Dios, Pablo, quítalo. Fue a gastar dinero y tiempo, recursos, y no hizo sino 5 convertidos. Y nos va a arruinar, si sigue así nos va a arruinar el ministerio. No se puede medir el éxito de un ministerio por las almas que alcanza. Ese es uno de los factores más cruciales en la persona que sale a hacer misiones la primera vez. Que cuando uno sale a hacer misiones espera ver lo que ve en otro. Y bueno, pero si el hermano vino y predicó y se convirtieron 500 personas y yo tengo 5 años, apenas van 2. ¿Será que Dios no quiere nada conmigo? Dios como que no me llamó, yo mejor me devuelvo a vender papa. O me voy para la empresa otra vez a hacer mi carrera, porque conmigo esto no es. Pensando que el éxito o el fracaso depende del número de personas que te creen o te siguen. No es así. Esto lo voy a dejar ahí en el aire para retomarlo ahorita. Porque yo sé que muchos de los que están aquí están esperando ver numéricamente el éxito de su ministerio. Pero de esa manera no se mide el éxito del ministerio en el Señor. Viva el Rey. Y hago una pregunta que espero me la recuerden ahorita para contestarla. Si es así, si se invierten $20,000 en una ciudad para trabajar, para hacer el trabajo misional, para transporte, para documentos, para papelería, para arriendos, para alquileres, para visitación, para todo esto, y al final no se convierte sino una sola persona, o quizás no se convierte nadie. Fracaso total. Entonces, si eso llega a pasar, ¿por qué sucede? ¿Acaso Dios no estuvo conmigo? ¿O acaso Dios no me envió? El apóstol Pablo tuvo estas experiencias múltiples veces.
que si somos capaces de leer las escrituras y escudriñarlas de manera adecuada, nos daremos cuenta que no siempre fue lo que suponemos que fue su vida y su ministerio. Muchas veces fue apedreado. ¿Cuál fue el éxito en Listra? Algunas veces tuvo que salir huyendo, escondido en canastos. ¿Cuál fue el éxito allí? Y la pregunta es, ¿qué hago yo? Dios me manda a mí a hacer una misión, voy a un barrio, me voy a pie, me esfuerzo, sudo, fatigo, no como, los traigo, los llevo, les pago, pero ninguno se afirma en el Señor. ¿No? 3 años haciendo la obra, 4 años haciendo la obra, y parece que estuviera echando un saco roto y me voy y no dejo nada. Fracasé. Vive Cristo. ¿Cómo medimos entonces el verdadero éxito de un evangelista, de un pastor o de un misionero? ¿Cómo puedo medir que fue un éxito lo que hice y no una pérdida de tiempo? La pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un alma? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir cuánto vale un alma? La sangre de Cristo. Sí, pero eso está fuera de la métrica, fuera de la tabla. ¿Cuánto vale un alma? Díganmelo en valor, en dinero. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale? No alcanzaría todos los recursos de este planeta para pagar el rescate de una sola alma. La pregunta que yo le compartía con Karina hace unos meses atrás, le decía: ¿cuántos universos se necesitan entonces para pagar la redención de una sola persona? ¿Cuántos universos son necesarios para canjear la redención de una sola vida? No sabemos. Pero la medida es tan alta, el número es tan alto, que no se puede cuantificar. Es incalculable. Una sola. Ahora imagínense la redención de los 50 que estamos aquí. ¿Cuántos multiversos se necesitarían para nosotros? ¿Qué diríamos de la humanidad entera? No tiene precio. Y entonces allí es donde entiendo que $1 o $100,000 son insuficientes para cuantificar el éxito de una misión. $1 millón, $100 millones, ¿cuánto podría costar hacer una misión para tratar de alcanzar un alma que se salve? No hay medida. No existe. Pero lógicamente, como seres humanos, cuantificamos todo con el dinero. Porque no lo tenemos, o porque es difícil de conseguirse, o porque de pronto lo hubiera invertido en otra cosa y tuviera ganancias hoy. El apóstol Pablo, sabiendo toda esta realidad, entra de una manera muy especial a Corinto. Ya le di algunas características de esta ciudad. Y para tratar de minimizar el impacto financiero, ya hablamos de eso, una pequeña presentación. Yo recuerdo cuando comenzamos a abrir la obra en la ciudad de Bogotá, solamente en una semana y media invertimos más de 30 millones de pesos, en una semana y media. Viajes, tiquetes, idas, venidas, arriendos, todo lo que tratamos y lo que hicimos en Bogotá, trasteos, publicidad, y 3 meses después no había nada. Muchos se preguntaron qué pasó. Y yo me pregunté qué pasó. Porque estábamos en Cúcuta como una iglesia naciente, hace 8 años estoy hablando, una iglesia naciente, pujante, creciendo, más de 200 miembros en ese momento teníamos. Habíamos acabado de comenzar el ministerio, acabamos de dejar otro ministerio con más de 3,000 personas congregándose en un salón, y habíamos
acabado de empezar, en un año Dios nos regaló 3,000 almas. Y ahora estamos comenzando un nuevo ministerio, 200 almas se congregan, 6 meses después abrimos Bogotá y hacemos una inversión de 30 millones de pesos en Bogotá y 3 meses después no había nada en Bogotá. Y en ese traslado y en ese movimiento perdimos casi 15 ministros que estaban con nosotros en Cúcuta. Los perdimos. Y entonces lógicamente viene la evaluación. ¿Qué hice mal? Fue un fracaso. No crea que la pregunta no me pasó por la cabeza 1000 veces. ¿Cuántos se acuerdan de ese momento? A ver. Luego Cincelejo, luego México y luego los otros países. Finalmente Barranquilla. Tenemos 4 años aquí. Y la pregunta es: ¿cómo mido el éxito? ¿O cómo mido la realidad de lo que se está sucediendo en el ministerio de manera buena o de manera mala? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el fruto? Como tenemos esta experiencia, y ahorita les voy a decir por qué sí sé que fue una bendición, quiero compartirles a la luz de la Escritura lo que el apóstol Pablo hizo para minimizar el impacto financiero en las finanzas de la congregación, de la iglesia o del bolsillo de las misiones. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Número 1, para que usted lo tenga en cuenta. Eso es para que usted lo tenga en cuenta. Número 1, el apóstol Pablo tenía algo muy claro, y es que al haber sido instruido como maestro judío, ellos tenían una práctica muy fuerte y era la creencia de que el hombre debía trabajar y ganarse su sustento. Como rabí del judaísmo, él fue enseñado de que debía trabajar con sus propias manos para sostenerse él y sostener su familia, y así ser honorable delante de sus semejantes. Una práctica judía. Cuando él se convierte a Cristo, esa práctica siguió en lo más profundo de su ser, y por eso dice la Escritura que él todavía con sus manos trabajaba para no serle carga a nadie. Y decía: aunque tengo mis derechos como apóstol de vivir de la ofrenda y de vivir de lo que la iglesia me provee, no uso este derecho. Es un derecho. Y dice: no lo uso para que nadie arrebate esta mi gloria de que gratuitamente presente a todos el evangelio. Entonces el apóstol Pablo tenía claro de que tenía que trabajar. Él era un rabí, un maestro judío. Nosotros no lo somos, somos colombianos, pero que tenemos que tener claro que tenemos que trabajar. El creyente que quiere servirle al Señor y piensa que va a vivir de la iglesia, quiero decirle hoy un consejo práctico: bájese de esa nube. Alábelo si puede. Bájese de esa nube. Yo conozco más de un par que están diciendo que viven por fe. Eso no es vivir por fe. Tiene que trabajar, tiene que conseguir el sustento, tiene que hacerlo. Y si Dios le bendice y lo provee a través de la congregación y de la iglesia, gloria al Señor, vendrá un extra para que pueda hacer misiones. Pero nunca recargue la responsabilidad que usted solo se buscó al tener un hogar en el evangelio y en el Señor. No, que Dios me sostenga porque Él es el que me llamó. ¿Así no? Y tiene 5 chinos y la mujer preñada. No, señor. Pensamiento islámico. Bueno, ellos lo hacen porque tienen con qué. Ellos pueden tener 20 mujeres si quieren. Vamos acá. Su idiosincrasia, su cosmovisión y su bolsillo les permite tener cualquier cantidad de esposas, cualquier cantidad de hijos, y para ellos eso es natural, normal, felices todo el mundo. Sí, no a todos, lógicamente, pero en general. Pero nosotros no. Entonces, no, que ora, mi amor. Oigan los solteros y oigan los casados.
Soltero que andan buscando camisa de 11 varas, buscando mujer. No olvídese, hermano. Si no puede comprar la ropa para usted mismo, ahora se va a echar una vieja encima. ¿Ah? Que gastan como ellas solas y comen como ellas solas. Somos la ayuda idónea del Gloria al Señor. ¿Qué haría sin nosotros? Lo que le quiero decir es que si tiene suerte será su ayuda idónea. Eso. Si tiene suerte, si Dios lo ayuda y lo acompaña, será su ayuda idónea. Porque si no, será el peor desastre de la vida que os pueda haber hecho. La peor inversión habrá sido esa. Así que mire bien. Mire bien, de andar coqueteando y mirando y buscando meterse no sé dónde. Lo que primero tiene que hacer usted realmente es buscar a Cristo. Busque al Señor. Busque un buen trabajo para que por lo menos tenga para comprarse los calzones a usted. Y después, cuando tenga y le quiera servir al Señor, entonces tenga algo que ofrecer. Porque si no va a llevar del bulto. Y entonces lo tremendo es que la mujer le dice, bueno, estoy como inflamada. Ora, ¿dónde está tu fe? Ayuna. No, que no hay comida. Ayuna. ¿Acaso Dios fue el que le buscó a la mujer? Una sola vez lo hizo el Señor. Se la dio a Adán. Se la ve que está. Y el hombre la botó después. La vieja esa que me diste me hizo pecar. El Señor dijo hasta aquí. Cada quien busca su propia compañera. Cada quien elija a quien quiera. ¿Le va mal a usted? Problema suyo. A mí no me metan más en ese libro. Ay, Señor, usted la escogió. O la mujer viene y le dice, ay, pero ese hombre que me diste, él no se lo dio, usted lo agarró usted mismo. La Biblia dice que la mujer casa a la preciosa alma del varón. ¿A qué casó mal? Prepárese, mujer, usted afine bien el ojo y la puntería y no le tira cualquier zarigüeya que pasa por ahí. No agarre cualquier chulo que vaya volando, porque se ve con las alas fuertes. Eso es un chulo al fin. Nada, no se puede. Porque cuando le esté sacando los ojos, no se queje. Cuando le esté sacando los ojos el chulo, no se queje. Ay, usted lo cogió. Ni modo. No me lo sacaron ya. Dios me lo puso. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor. Esto hay que tenerlo en cuenta para hacer misiones. Parece gracioso, lo es jocoso, no se ríe de esto. Pero es la realidad, oiga bien, que derriba ministerios a diestra y a siniestra cada día. Si usted ha sido llamado por Dios, varón, o usted, mujer, ha sido llamada por Dios al servicio, tiene que mirar bien con quién lo va a hacer, con quién se va a unir. Porque si no, lo tirará al piso, lo reventará. No podrá avanzar. Si no tiene la capacidad para soportar la carga de un mal matrimonio y servirle al Señor. Si no es capaz de hacer eso, va a quedar enterrado. Entonces mejor quédese quieto. No invente. No invente nada. Yo, después de tantos años, he entendido lo que el apóstol Pablo decía. Yo le recomiendo a los jóvenes, quédense sin casar. No busquen compromiso. Quédense tranquilos con el Señor. Sírvanle al Señor. Crezcan, maduren, esfuércense, siembren, cultiven, recojan. Y cuando estén preparados, cuando tengan la experiencia, cuando tengan la capacidad, entonces miren a ver. En Misiones allá se casa con alguien de allá del Irán. Una familia petrolera. Esas mujeres son quietecitas. No alzan la voz. No gritan. No piden. No exigen. Cocinan espectacular.
no se sienten en la casa. Eso es un robot. Una bendición, hermano. Es un robot. Se conserva una máquina. No le montan, uy, si le montan caro usted no se da cuenta. Porque apurado le ve los ojos. Si está piedra enojada, usted, lo mismo le da. No existe. No monta caro. Ciega, Damos gloria al Señor. ciega, sorda y muda. Ah, no, pero le gusta la de la esquina. Ah. Entre más muestre mejor. Entre más afloje mejor. Ah, bueno, entonces después no se esté quejando. Ay, pero que Dios no me levanta. ¿Para dónde lo va a levantar? Si usted lo que quiere es enterrarse. No estoy hablando en sentido figurado ni nada de eso. Viva el Rey. Y entonces el apóstol Pablo, él dijo, me quedo solo. Yo no sé si antes se casó. Ya iba yo. De pronto. La Biblia no lo dice, no lo puedo decir. Es muy probable porque era del Sanedrín. Y para ser parte del Sanedrín no podía ser soltero. Hello. Vamos a mirar a Pablo con otros ojos. La única forma en la que un varón podía ser miembro del Sanedrín era que tuviera esposa. Ahí yo pensaba que Pablo era eunuco. Sí, él se hizo eunuco por el reino de los cielos. Por eso él lo explica. Él cuando hace la claridad, hay hombres que nacen siendo eunucos. Hay otros que se hacen eunucos por causa de los hombres. Y ponen la última. Y hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos. De pronto él era ese. Porque para ser del Sanedrín tuvo que estar casado. De pronto no le fue muy bien. De pronto quedó viudo. De pronto fue feliz en su matrimonio y no necesitó más. Sea cual sea la situación, cuando Pablo salió a las misiones, él consideró que era mejor estar solo. Algún día le preguntaremos cuál fue el negocio. Ajá, Pablo, explícanos a ver cómo fue el asunto este. Cuando Pablo diga, muchos diremos, con razón. ¿Sí? Para uno por la otra, alguien dirá, con razón. Alguien, la gente dice, no, que Pablo era machista. No, él habla de su experiencia. Vive el Rey. Gloria a Dios por los que les va bien. Y gloria a Dios por los que les va mal. Sea la una o la otra, hay que servir al Señor. Sea como sea. Ay, como yo fracasé, entonces no le sirvo. No sirva igual, eso no tiene nada que ver. Pero no se vuelva a enredar. Piénselo bien. El apóstol Pablo entonces, para minimizar impacto financiero que hizo, se consiguió una familia local. Se consiguió una familia local que lo recibiera para él poder estar allí viviendo en ese contexto misional. Lógicamente, ¿por qué es una ventaja tener un lugar a donde llegar? Lo primero que yo siempre he escuchado a los ministros cuando van a una misión, dicen, ¿y dónde vamos a reunirnos? ¿Dónde nos vamos a congregar? Hay que pagar arriendo, pastor. Una vez me llamaron de La Guajira para que apoyara una congregación naciente y quería que les pagara arriendo. En Santa Marta quería que les pagara arriendo, que les comprara 400 sillas y alquilara un equipo de sonido. Yo, ¿ustedes están locos? ¿Se va a montar una discoteca o qué, hermano? Estamos hablando de la iglesia. Y cuando uno hace esto, realmente está desperdiciando los recursos de Dios que a veces uno no tiene. Lo más sabio para una misión es comenzar en casa local de alguien. Alguien de ustedes tiene que, ninguno vive bajo el puente todavía. Pero si cada uno tiene un hogar donde vivir, usted tiene un lugar de reunión en potencia en su propia casa. Cuando usted va a hacer misión a otro lugar, debe buscar, consejo número 1, busque una familia que lo hospede donde usted pueda por lo menos reunir a las personas, o que le ceda un espacio para reunirse allí sin incurrir en gastos innecesarios.
sin pensar en un contrato de arriendo, sin pensar en servicios públicos ni nada de esto, sino que la familia sea del Señor y le diga: yo quiero que sirvas aquí. Así lo hicimos en Cúcuta y hasta el sol de hoy. Gloria a Dios. Y donde nosotros vivimos, ahí está la iglesia, en nuestra casa, siempre. Número 2. El apóstol Pablo busca entonces, como le decía en la primera parte, busca personas del lugar para poderse ubicar allí. Número 2, él vivía toda su vida, la giraba en torno a la misión, mientras que él trabajaba. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice: os acordáis cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Mira esta particularidad. Los miles que dicen: yo no puedo trabajar porque tengo que servirle al Señor. Dígame, levánteme la mano los que están desempleados aquí, que no tienen empleo. Levánteme la mano. Sí, que ya son maduros, que no tienen empleo. Los jóvenes no, porque de pronto bien, todavía papá los sostiene. Pero, y los que están pensionados, ok, pero entonces el que no trabaja, el que está sin empleo, el que pasa de 20 años y está en la casa todavía esperando que la mamá lo mantenga. A ver, levántame la mano. Quien pasa de 20 años aquí, a ver, levántame la mano. Mayor de 20 años, joven, que no trabaja, que todos los días llega donde la vaca le sirve el desayuno y el café caliente. A ver. Si usted piensa servirle al Señor, tiene que buscar un trabajo. No piense que el trabajar le va a quitar servir al Señor. Si usted piensa así, usted está peor que la Edad Media. Usted tiene que trabajar. Y por eso el apóstol dice: acuérdense de que de día y de noche, trabajando para no ser gravoso a ninguno de vosotros, predicábamos el evangelio de Dios. Trabajando, predicaba. Ay, yo no voy a renunciar al trabajo porque Dios me llamó a servirle. Sírvale ahí donde está. Amén. Con el cuento del tiempo completo, ese es el filo completo. Y entonces salen de trabajar y solamente aparecen por allá por la congregación el domingo, apurado. El resto del tiempo y que sirviendo, yo no sé en dónde. Pero el Señor no es. Parecen cargos burocráticos. Vive el Rey. Si usted está trabajando en la oficina, el apóstol Pablo dice que de día y de noche trabajando anunciaba el evangelio. Imagínense a Pablo curtiendo el cuero ahí, haciendo tiendas y predicando. Desde la mañana cortando aquí, cortando allá, llevando el bulto. El Señor Jesús lleva todas sus cargas. Yo me imagino al apóstol Pablo mostrando con su trabajo el evangelio. ¿Y quién tenía que refutarle? Flojo, vago, mira que no hace nada, levántate, mira la hora aquí durmiendo todavía. ¿Quién le iba a decir? El apóstol Pablo recibía su sueldo, su salario, conseguía su plata. No necesito que me des ofrenda, yo trabajo para mí, solamente te quiero presentar a Cristo. Hay que hacerlo. ¿Tú le quieres servir a Señor tiempo completo? Trabaja. Por lo menos tiene un compañero al lado que le va a predicar tiempo completo a Cristo. Tiempo y afuera de tiempo. Muy diferente que el Señor le diga: renuncia al trabajo porque quiero que me sirvas a mí. Pues ya yo respeto eso. Amén. Número 2, necesita usted creer eso. Para no solo creerlo y renunciar, sino creerlo y trabajar en el Señor. Así es. Para que Dios le pueda proveer. Pero trabajarle. Yo siempre le he dicho: si usted se levantaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a trabajarle a un hombre impío para que le pagara una miseria, y Dios lo llama a servirle, que es el mejor jefe y el que más paga, pues no se va a levantar a las 10 de la mañana a ver qué va a hacer. Ahí es cuando tiene que madrugar más y cuando tiene que bolear más duro. Señor, gloria a Dios. Pero el evangélico, ¿qué hace? Renuncia al trabajo porque Dios lo llamó y son las 8 de la mañana. Santo, 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 aleluya. Bastante que trabajé yo. Ahí le va a llegar la ruina y la miseria. Orando la madrugada, Señor. Ore y trabaje. Trabaje en el Señor. Y Dios le va a multiplicar, le va a proveer y le va a suplir. Si usted Dios lo llama a renunciar y se pone a trabajarle al Señor y no le llega nada, entonces usted no está trabajando. Porque si hay un jefe justo que cancela y paga, es mi Dios.
Aleluya. Aquí diciendo que le va a dar, va a vivir como un rey, con lujos y camionetas y carros. De pronto no, pero es suficiente con lo que Dios te sostenga cada día para que no te haga falta. Gloria al Rey. Entonces el apóstol Pablo trabajaba y predicaba al mismo tiempo. Número 3, el apóstol Pablo apuntaba a familias de influencia. ¿Cómo así? Si el apóstol Pablo no solamente se dedicó a predicar en el mercado, solamente no predicó en las vías públicas, él se dedicó también a conquistar personas que tenían dinero y personas que tenían posición social, que lo pudieran permitir a él entrar y recibir fondos y recursos para ampliar la obra ministerial. En la Biblia está. Vamos a mirar Romanos 16, 23. Había alguien llamado Ticio Justo. Algunos eruditos tales como Simón Kismei, que mencionan que probablemente 23. era Romanos 16, 23, era un ciudadano romano muy rico, también conocido como Gayo. También conocido como Gayo, Tico Justo. Muchos identifican a Gayo, a quien Pablo se refiere, como el creyente que le brindó hospitalidad a él y a toda la iglesia de Corinto. Era un hombre con posición económica. Número 3. Convirtiendo familias de influencia para el Señor. Es importante, es lo que estoy hablando, empezar ganando familias que nos puedan facilitar, optimizar tiempo y recursos. Una vez, hace algún tiempo, comencé a predicarle a personas que tenían mucho dinero en Cúcuta, y alguien enseguida me llamó y me dijo: ven acá, ¿ahora qué? Te vas hasta para el norte. Ahora los del sur no valen. Y yo: ¿qué te pasa? Si los del sur no tienen cómo comer, los del norte les pueden dar, ¿por qué no buscarnos también? Así es. El problema es cuando tu corazón está desviado. Así es. El problema no es la gente, el problema es el corazón del ministro. Pero poder relacionarnos con personas que tengan acceso a los lugares donde tú no puedes entrar y presentarles a Cristo y convertirlos al Evangelio te abrirá puertas en el ministerio. Amén. Hicimos una conexión muy especial en la guía del Señor y gracias a esa conexión estamos aquí. Si no hubiera sido por esta familia de influencia en Barranquilla, no estuviéramos aquí, en este lugar. ¿Es algún pecado? No. ¿Son hijos de Dios también? Son una familia de creyentes, son iglesia de Cristo, son una bendición. Pero Dios los tiene a los unos en un lugar y a los otros los tiene en el otro, y todos somos iguales en Cristo. Pero a veces la iglesia está cerrada por su cosmovisión tan pobre y paupérrima, que piensan que si van a un rico y le predican, entonces ya se les va a torcer el corazón. Más bien, arrepiéntase. Como si yo no tuviera El problema es el corazón del pobre que quiere ir a predicarle al rico, que le tiene miedo al dinero, le tiene miedo no sé qué, o que piensa en algo. Pero Dios nos envió a predicarles a todos. Usted no le tenga miedo a eso. Solamente tiene que rendirse a los pies del Señor y servirle. El apóstol Pablo lo hizo, nos dio un gran ejemplo. Gloria al Señor. ¿Por qué Pablo? No, número 4 ahorita. Bueno, aquí hay otro, Crispo. ¿Cuántos han leído de Crispo? No hay muchos detalles de Crispo, con P. Crispo. Lucas afirma en Hechos 18:7 que justo, ese es el mismo Crispo, vivía junto a la sinagoga. Y él era el principal de la sinagoga, era Crispo. De esta manera el evangelio se fue soldando en toda Corinto por eslabón. El principal de la sinagoga era Crispo y Pablo se lo ganó. Lucas lo menciona en la carta de Hechos. También hay alguien llamado Estefanas, que se convirtió con toda su familia. Erasto, que era tesorero de la ciudad, y una persona llamada Cuarto. Está en Romanos 16, 23. Imagínense, el tesorero de la ciudad, amigo de Pablo por el evangelio. Imagínense que uno de ustedes se gane al contralor de la república, al director del banco de la república para Cristo.
y lo convierta al Señor y esa persona sienta un deseo por cruzar las misiones. Hermano, no necesitamos eso. ¿O no lo necesitamos? Tenemos que orar. Somos expertos en eso. Pero tenemos que dar. Muchos no tenemos. Pero hay otros que sí puede dar. Y si entre nosotros no está, hay que buscarlo. Porque somos un equipo. Somos un cuerpo. Mientras que nosotros que no tenemos dinero oramos incansablemente y servimos, hay otros que no pueden hacerlo, pero tienen el dinero para poder nosotros ir. Y de pronto nosotros no podemos ir porque estamos orando. Pero hay alguien que está dispuesto para ser enviado. Ya tengo el dinero y tengo la oración, pues enviémoslo. Somos un equipo para hacer este trabajo. No podemos caer en el misticismo. Señor, mostrame quién, pregunta a la iglesia, conozca a los hermanos. Claro, eso sí. Señor, muéstrame a quién. No, sí, estamos aquí todos. Ahora, yo siempre he dicho, cuando el Señor hace el ejemplo de las hormigas y de las langostas, Él no está hablando de los animales en sí, está hablando de la iglesia del Señor también. Y siempre cuando vemos una hormiga solitaria, la pobre no hace nada, pero cuando están en la colonia son terribles. Porque todas trabajan con un fin común, hacen lo que ningún animal hace. Ponen su casa en la piedra. Llevan comida y la guardan. Llevan comida, llevan provisión, alimentos, nunca les hace falta nada. Y todas trabajan con una mente única, con un solo propósito, con un solo fin, la colonia. Cuando la Biblia mete a esta comparación de los animales, mira tú a la hormiga y obsérvala. No es para que la mires, ay, qué bonita la hormiga, ¿sabes cómo se llama? Mira esas cabezas, pican duro. No es para mirarlas que tan duro pican, es para aprender lo que ellas hacen. Porque si nosotros 50 podemos hacer ese trabajo como hormiguitas, de granito en granito, los 50 hacemos mucho en la obra del Señor. Pero si yo me la tiro de hormiga reina pipona, y que todo el mundo todas las hormigas me tienen que traer a mí, pues ahí me voy a quedar. Por lo menos la hormiga reina pare hormigas. Sí, por lo menos. Y trabaja, ¿tú sabes lo que está pariendo todo el día? Sí. Ahora el que se las tire de hormiga reina para. Por lo menos. Para algo, hermano. Gloria al Señor. Número 4. Yo tengo mucho pueblo en ese lugar. Número 4. 1 Corintios capítulo 2, 3. Dice: yo estuve con ustedes en un estado de debilidad, temor y mucho temblor. Los ciudadanos prestigiosos de Corinto lo veían como una persona sin fortaleza, influencia y privilegio, debido a que Pablo era un simple fabricante de tiendas. Ponían a Pablo a nivel de un esclavo. Los judíos querían que dejara de enseñar al pueblo acerca de Jesús, y las amenazas a su seguridad personal estaban siempre presentes. La aparente inacabable oposición a su ministerio empezaba a tener efectos depresivos en su vida espiritual. El apóstol Pablo, en una situación bien terrible, bien paupérrima, de persecución, de un estado social, un estatus social bastante bajo, deplorable, pero aún así él presentó a Cristo en ese lugar. ¡Viva el Rey! En esta parte, mira lo que dice, que llevó a Pablo a iniciar y no abandonar su misión en Corinto. En todos los lugares donde había estado había habido oposición, problemas. Lógico que Corinto no iba a ser una excepción. En Juan, capítulo 16, 33, el Señor le dijo que confiara en Él porque Él había vencido al mundo. ¿Sí? Pablo tenía clara esa idea de que a pesar de cualquier circunstancia difícil que se pudiera presentar, a pesar de que había ingresado a Corinto con la ayuda de una familia que se había convertido en Macedonia, ¿estamos aquí? A pesar de que se esforzaba cada día y trabajaba para su propio sostenimiento y que Dios lo respaldaba, y a pesar de que ganaba familias prominentes en la ciudad para ser apoyo y bendición al ministerio, a pesar de todo eso, su vida, su condición seguía siendo la misma. Seguía siendo
un curtidor, preparador de cueros para las tiendas. Seguía estando en esa situación en una ciudad que ya les presenté con una cosmovisión muy distinta a la que Pablo presentaba. ¿Estamos acá? Un lugar donde la gente tenía como. Y Pablo simplemente era a la vista de ellos un simple esclavo curtidor de tiendas. Pero aún así, a pesar de toda la dificultad que había por los de su tierra, por los de su religión antigua, por sus coterráneos, por la misma cultura de la ciudad de Corinto, aún así Pablo no desistió, no volvió. Pablo dijo: aquí me quedo, porque el Señor le dijo: tengo mucho pueblo en ese lugar. Vive el Rey. Tengo mucho pueblo en ese lugar. Y entonces él se dirige a la iglesia de Corinto de una manera muy especial, y basándose en la misma cultura y en la misma forma de vida de Corinto. Entonces él, de manera muy poderosa, sabiendo que ellos no entendían lo que estaba diciendo, él les dice: yo como perito arquitecto he puesto el fundamento. Corinto entendía perfectamente qué es un fundamento sólido y estable, porque ellos estaban en una roca que los protegía contra todo enemigo. ¿Hay alguien aquí? Pablo utilizó su entorno desde el más bajo escalón de la sociedad para decirle a ellos que el fundamento sobre el cual la iglesia debía permanecer era Cristo y no otro. Y para ellos el lenguaje era familiar. Y él no se coloca como un simple predicador. Él dice: yo soy el maestro constructor. Eso es lo que significa perito arquitecto, es maestro constructor. Tengo el diseño, tengo los planos, sé cómo hacerlo, ya lo hice, y ustedes están cimentados en la roca. Solo tienen que crecer, pero no pueden poner otro fundamento. Eso era como decirles: quiten a Corinto de la piedra y pónganlo en otro lugar. Eso es imposible. Yo no sé si usted está conmigo aquí. Cuando él les dice eso, no puede otro poner otro fundamento que el que ya está puesto. No se está refiriendo categóricamente a Cristo, se está refiriendo en su comparación a que así como ellos veían a Corinto asentada sobre una roca inamovible, así la iglesia no podía ser movida de Cristo Jesús. Aleluya. Utiliza su entorno para mirar y para enseñar. Y por eso el apóstol Pablo se dedica con ellos de una manera muy especial. Y habla de las dádivas. Y les habla de cuán importante es dar. Pero remata diciéndoles: aunque ustedes tengan mucho dinero, aunque puedan darle a los pobres, aunque puedan hacer todas estas cosas, si no tienen amor, eso no sirve. ¿Y por qué apunta al amor? Porque el amor era la base de su religión y de su cosmovisión religiosa y cultural, porque su diosa era Afrodita. Y entonces él no ataca a Afrodita, la usa como una herramienta en su cosmovisión cultural y social para decirles: les presento un amor más excelente, les presento un camino más excelente, les presento algo más grande que eso. Él no les tiró al piso a su diosa, le dijo: el amor de Cristo es más grande todavía. Ustedes saben lo que es el amor. Pablo les decía: ustedes entienden el significado de esa palabra, saben lo que hay que hacer porque su diosa se los pide, pero hay alguien más grande en amor, y ese camino es más excelente. Aleluya. Cada predicación de Pablo, cada enseñanza de Pablo apunta a reafirmar a Cristo sin condenar las culturas y las tradiciones de ese lugar. Lo que le decía ayer: nunca condenó las culturas a donde estuvo, antes las usó a su favor para presentar a Cristo como lo más grande. Es como si yo viniera aquí a satanizar el vallenato. Sí, como si alguien viniera y satanizara el vallenato y dijera que eso es del diablo.
usted vaya y predique eso en Valledupar, hermano. Para que lo apedren. Pero el problema de los misioneros y de los evangelistas es que quieren implantar su cosmovisión personal paupérrima, animal, diabólica. No le puedo decir otro nombre, iglesia. Porque la forma como usted ve el mundo es animal, irracional y diabólica. Eso es lo que dice la palabra. Y como yo lo veo también. Y por eso mis ojos tienen que ser mudados. Y por eso tengo que tener la mente de Cristo, no la mía, porque es basura. No sirve. No sirve. No sirve. Yo puedo tener los 1000 conceptos de mis abuelos y de mis tíos y de mis papás. Eso no sirve, porque lo único que sirve es el consejo de Cristo Jesús a través de su palabra y de su espíritu. Y lo que usted sabe, téngalo para usted. Pastor, regalo 3 versículos para que lo Sí, lean, por favor. Carta a Jacobo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Jacobo 3, 15 al 17. Amén. ¿Quiere leértelo? Sí, por favor. Ya que está aquí. Jacobo 3 del 15 al 17. No es esta la sabiduría que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. Pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva. Oiga bien esto: pura, pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincero. Imparcial, o sea que Imparcial. neutral. Por eso el que le sirve al Señor no puede servirle pensando que el chavo vive en el barril. Tiene que cambiar la mentalidad. Tiene que permitir que Cristo haga ese trabajo y aprender del apóstol de nuestro hermano Pablo, del testimonio de nuestro hermano Pablo. Aprender de él, aprender de Cristo y aprender de muchos que nos enseñaron muchas cosas hermosas. Y entonces usted podrá medir, allí podrá entonces medir el éxito de su ministerio. ¿Cómo mido el éxito de mi ministerio? ¿Cómo mido el éxito de lo que tengo que hacer? Si lo que hice valió la pena o no. Si lo que hice valieron los 20,000 o los 100,000 o el $1,000,000 que se invirtieron. ¿Cómo? Si lo que hice valió el que perdiera un hijo en medio del camino. Si lo que hice valió que perdiera mi familia. Si lo que hice valió que perdiera mi vida. ¿Cómo puedo valorar, evaluar, cuantificar el éxito del ministerio? De la siguiente manera, iglesia. Oiga bien. Que cuando yo me sienta a sumar y a restar, me dé cuenta de manera imparcialmente, de que hice todo lo que Jesús me dijo que hiciera. De esa manera y solo así, yo podré verificar que fui exitoso en el ministerio o que fracasé. Si yo me siento en la noche y cuantifico y puedo darme cuenta de manera imparcial de que todo lo que Dios me dijo que hiciera en el día lo hice tal cual Él me lo dijo, entonces habré tenido éxito. Si no lo hice, fracasé. Si Dios permite que en ese éxito haya 1,000,000 de almas, ese es su cuento de Él. Si Él permite que en ese éxito no haya nadie, ese es su cuento. ¿Estamos aquí? Amén. Si Él permite que en ese éxito hayan paralíticos levantados, eso es asunto de Él. Eso lo hace Él. Nunca lo hacemos nosotros, lo hace Él. Pero lo único que yo puedo tener claridad y certeza es que lo que Él me mandó a hacer lo hice como Él me lo dijo que lo tenía que hacer. Si de manera imparcial llego a la conclusión de que lo hice todo, entonces tuve éxito. Y llegué a ser entonces al gran estatus de siervo inútil. El éxito más alto que tú y yo podemos alcanzar es ser un siervo inútil de Dios. El día que te puedas sentar y cuantificar y decir ministerio de exitoso, te felicito, eres un siervo inútil. Bienvenido
al clan de los inútiles en el reino de los cielos. ¿Por qué soy siervo inútil? ¿Por qué soy un siervo inútil? Porque no hice nada que no me mandara. Porque solamente hice lo que Él me dijo que hiciera. Y Él lo hizo todo. En obediencia. Pero si no logro eso, ni siquiera llego a inútil. No entro al ranking. Ese es el top 10, ¿verdad? En la última casilla de los eliminados, ahí quedo como inútil cuando haga todo lo que Él me mandó a hacer. Y eso me alcanza para decir, tuve éxito en el Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Fuerte el aplauso al Señor. A su nombre. Déselo a Él, déselo a Él.